Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este curso para hablar efectivamente sobre un campo que creo que es muy interesante para la paciente, ¿no? Diagnosticada de cáncer de mama. Yo me dedico al campo de la reproducción desde hace 20 años, 21 años, desde el año 2002. Y es verdad que ha cambiado un poco, ¿no? La actitud que tenemos en esta situación, porque es verdad que antes, bueno, pues efectivamente lo que pensábamos simplemente en tratar el cáncer de mama, ¿no? Cuando lo diagnosticábamos, y quizás pues no estábamos pensando, bueno, en el futuro posterior, ¿no? de esa paciente. Y también es verdad que, bueno, pues antes teníamos una herramienta muy sencilla, es decir, bueno, tratamiento quimioterapia, lo asociábamos a posible fallo ovárico y en ese caso, pues bueno, había una solución que parecía muy sencilla y bueno, también es verdad que muy eficaz y a la que es verdad que todavía desgraciadamente muchas pacientes tendrán que terminar recurriendo, que es la donación de ovocitos, ¿no? Bueno, es verdad que en mi charla gran parte de lo que yo voy a comentar ya se ha tratado en la primera charla muy bien por parte del doctor Lambertini y bueno, yo voy a incidir quizás algo más, a lo mejor desde el punto de vista quizás del ginecólogo y sobre todo, bueno, de cómo manejar esos ciclos de reproducción asistida. Bueno, a modo de introducción, bueno, esto simplemente ya mucho de lo que ya se ha comentado previamente de cómo, bueno, pues el porqué, ¿no? El porqué de la preservación y de por qué el interés de la preservación de fertilidad en el cáncer de mama. Bueno, pues simplemente por la casuística, ¿no? Que afecta a una de cada 8 mujeres, como ven aquí. El 8% en mujeres menores de 45 años, es decir, en mujeres fértiles. Y, bueno, incluso de esas mujeres, el 13% van a ser diagnosticadas portadoras de BRCA1 o 2. Bueno, con las implicaciones que ya se han comentado también previamente y con las implicaciones que para ellas y para su descendencia puede tener ese diagnóstico, ¿no? Tratamiento, no vamos a decir más de lo que ya se ha estado comentando. Aquí, pues lógicamente, el efecto negativo lo vamos a tener por parte de la quimioterapia. Y en cuanto al tema de la hormonoterapia, pues fundamentalmente, y yo creo que es lo importante del estudio POSITIVE, es el tiempo. Es decir, el problema de la fertilidad es la quimioterapia, por supuesto, pero el tiempo, la edad de la mujer, como veremos luego en algunas diapositivas, es la parte fundamental, la clave de la fertilidad. Bueno, también se ha hablado en la primera presentación sobre la antimuleriana. Es verdad que la antimuleriana es nuestro referente a la hora de medir lo que llamamos la reserva ovárica. Es el mejor indicador que tenemos, aunque es tan preciso como que, bueno, pues tiene una tasa de falsos positivos de hasta el 20% cuando diagnostica una baja reserva, pero bueno, es lo mejor que tenemos. Bueno, como ya también se ha hablado anteriormente, pues la antimuleriana vemos como cuando se inician los tratamientos del cáncer de mama se reducen a niveles indetectables y que luego pues es posible que se pueda recuperar. ¿De qué va a depender esa recuperación? Pues de nuevo de la edad de la paciente, que es el factor más importante, y también de la reserva ovárica previa que tengamos. Eh, bueno, ya también se ha comentado antes como una de las consecuencias del tema del fallo de funcionamiento del ovario, pues se manifiesta clínicamente por lo que es la menorrea y se observa pues hasta en el 40-80% de las pacientes después del tratamiento. El 70% consiguen recuperar la regla al año y hasta el 90% a los dos años. En general se habla de que la tasa de embarazo de forma espontánea es hasta un 60% menor que en las mujeres en la población general, ¿no? Y bueno, pues se ha observado también que las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama pues tienen unas tasas de embarazo pues menor que las de otros cánceres. Esto, bueno, se ha aludido al hecho de que sí, de que sean mujeres, de que estos tumores en mujeres más jóvenes sean más agresivos y por lo tanto requieran un tratamiento más agresivo y sobre todo, volvemos a lo de antes, de mayor duración, ¿vale? Antes ya se ha hablado en la presentación anterior como en la horquilla el grupo de edad donde más se diagnosticaban entre los 35 y 39 años. Como veremos, ya de por sí va a ser un grupo comprometido en relación a la fertilidad. Bueno, teniendo en cuenta que bueno, se ha hablado mucho ya del tema de cómo no podemos preservar y las consecuencias del tratamiento, quería también introducir unos conceptos en relación a lo que es propiamente lo que es la fertilidad, ¿vale? Bueno, la esterilidad, la infertilidad, según la OMS, pues es la ausencia de embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales
sin protección. Y de hecho, bueno, pues hemos visto como en el estudio Positive, pues se recomendaba que después de 12 meses sin embarazo, pues se recomendaba recurrir a tratamientos de reproducción. Aunque es verdad que, bueno, dentro de las guías de fertilidad, en una pareja, una paciente que tiene antecedentes de quimioterapia, se aconseja que el estudio de esterilidad se adelante a los 6 meses, porque si hay algo, cuanto antes pongamos en marcha ese tratamiento de fertilidad y tratamiento de reproducción, más posibilidades vamos a poder tener de conseguir ese embarazo. Ya hemos hablado e insistiremos en el tema de la edad de la mujer, que es el principal factor pronóstico. A igualdad de otra serie de factores, la edad, como digo, es el más importante. Se produce una disminución de la fertilidad, como todos, creo que casi todos deberíamos de conocer, a partir de los 35 años y se acentúa muchísimo más ya a partir de los 40. Bueno, en esta tabla de aquí, en esta gráfica, aquí se representan diferentes grupos de población bueno, con diferentes tasas, incluso en épocas diferentes y diferentes tasas de fertilidad, pero es común a todos esos grupos el ver cómo desciende la fertilidad a lo largo de los años. Vemos ese punto de inflexión que ocurre a partir de los 36, 37 años y como eso, bueno, pues es mucho mayor a partir ya de los 40. ¿Vale? La edad, ¿qué consecuencias va a tener con respecto a la fertilidad? Bueno, pues que la mujer va a ir perdiendo óvulos. Ya sabemos, la mujer nace con unos 400, 500 mil óvulos aproximadamente y es lo que va a ir, y eso se van a ir perdiendo, agotando a lo largo de los años, hasta que, bueno, llega lo que es la menopausia cuando solo quedan aproximadamente unos 1000 folículos, unos 1000 ovocitos, que, bueno, que son incapaces de producir una ovulación correcta, ¿no? Pero además, los óvulos tienen la misma edad que tiene la mujer, a diferencia de los espermatozoides en el varón, que los espermatozoides se forman diariamente y cuando hacemos un seminograma estamos viendo espermatozoides con horas o días con mucho de vida. En el caso de la mujer, los óvulos tienen la misma edad de la mujer. Por lo tanto, no solamente la edad va a producir una disminución de lo que es la reserva de la cantidad de folículos, sino que también va a producir un empeoramiento de la calidad de esos óvulos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Pues que vamos a tener embriones de peor calidad y, por lo tanto, la tasa de implantación, la fertilidad de la mujer, como digo, va a disminuir y, por contra, vamos a tener un mayor número de embriones aneuploides que se va a manifestar en una mayor tasa de abortos. La combinación de las dos cosas, pues, lógicamente, hace que la tasa de recién nacido, conforme va aumentando la edad, pues disminuya drásticamente. Otro de los conceptos es el de baja reserva ovárica, es decir, estamos hablando de cómo afecta lo que es el tratamiento del cáncer de mama a la reserva ovárica. Y bueno, ¿qué es la reserva ovárica? Bueno, la reserva ovárica es la cantidad de folículos que tendría una mujer y fundamentalmente se manifiesta en cuanto a la respuesta al tratamiento de reproducción. Una baja reserva ovárica, sí que tenemos que tener claro, no predice el embarazo de forma natural. Es decir, para conseguir un embarazo de forma natural solo necesitamos un folículo, un ovocito, perdón. Con lo cual, da igual que tengamos mucho o que tengamos poco, pero la reserva ovárica sí que predice la respuesta a los tratamientos de reproducción asistida. Y una baja reserva ovárica significa una dotación deficiente de folículos, por lo tanto, una deficiente respuesta a los tratamientos de estimulación ovárica y eso implica una menor tasa, unas tasas de embarazo bajas o muy bajas en los tratamientos de fecundación in vitro. El principal parámetro, como ya hemos visto antes, para medir lo que es la reserva ovárica es la hormona antimileriana. Es verdad que el rango de su valor cambia y tiene ahí horquillas entre 0,5 y 1,1 nanogramos mililitros. Nosotros en concreto en el hospital en el Virgen del Rocío pues utilizamos 0,6 como marcador de baja reserva ovárica. Luego el otro parámetro que es más asequible y más fácil, pero es verdad que es operador dependiente, es el recuento de folículos antrales y bueno, básicamente se sitúa la baja respuesta entre 5 y 7. Es verdad que cuando hablamos de baja reserva nos referimos a una respuesta de 3 o menos folículos en un tratamiento de estimulación de fecundación in vitro. Es decir, que hasta que no hagamos ese tratamiento realmente no vamos a ser conscientes de la reserva ovárica de esa mujer. ¿Vale? Bueno, ¿y qué sería el fallo ovárico precoz? Bueno, pues ya sería el extremo, ¿no? De la baja reserva. Y cuando ya no hay nada, pues entramos en un fallo ovárico precoz. Se define por debajo de los 40 años como una menorrea de 4 meses o más, y en las que las determinaciones de la FSH, aquí no se tiene en cuenta la antimuneriana, sino la FSH, dos determinaciones en un periodo de 15 días,
tiene un valor por encima de 40. ¿Qué implica el fallo ovárico? El fallo ovárico implica que ya no solamente hay un cese de la función reproductiva, sino también un cese de la función hormonal. Es decir, va a haber manifestaciones clínicas como es la menorrea y, bueno, todos los síntomas y todo lo que implica el climaterio en la mujer. Por lo tanto, cuando hablamos de preservación de la función ovárica, ¿vale? Estaríamos hablando de la función reproductiva por un lado y de la función hormonal por otro. Cuando hablamos de función reproductiva es la que claramente estaríamos hablando de preservación de la fertilidad, ¿vale? Bien, y ya esto se has hablado ampliamente en la primera charla sobre qué métodos tenemos de preservación de fertilidad. La tenemos por un lado la criopreservación de embriones, la criopreservación de ovocitos, la criopreservación de tejido ovárico, que sería la que, como también se ha comentado antes, combinaría tanto la preservación de la fertilidad, es decir, de la función reproductora, como la función hormonal. Y los tratamientos con agonistas, supresión con agonistas de la GnRH, que, bueno, es verdad que no se consideran como un tratamiento de preservación de fertilidad como tal, sino que es realmente un tratamiento para preservar lo que es el funcionamiento hormonal del ovario. Bueno, antes de plantearnos la preservación de la fertilidad, pues sí que se recomienda por parte de la Guía de Preservación de Fertilidad de la Sociedad Europea de Reproducción la evaluación de la reserva ovárica previa. Ya hemos dicho que esta puede determinar cómo se puede afectar o qué grado de recuperación de la función ovárica podemos tener después del tratamiento del cáncer de mama. Ya hemos hablado también de que la antimuleriana es el mejor predictor de reserva ovárica y que puede predecir la recuperación de la función ovárica después del tratamiento de cáncer, del cáncer. La antimuleriana y el recuento de folículos antrales, como ya hemos dicho también brevemente, predicen la respuesta de la estimulación ovárica. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque, luego veremos en alguna tabla, podemos predecir, podemos informar a la paciente de qué posibilidades, cuántos ovocitos podemos conseguir y con esos ovocitos que podemos obtener, qué posibilidades de ser madre puede tener en el futuro. Porque hay que saber, preservar, hacer un tratamiento de preservación de fertilidad, preservar, congelar ovocitos, no es sinónimo, no es garantía de poder tener luego un niño. En cuanto al tema ya de la valoración de la reserva ovárica, pues hoy por hoy no está muy claro en las pacientes con baja reserva ovárica qué valor tiene la preservación de la fertilidad. Nosotros en el hospital, siguiendo las indicaciones de la guía del SAS sobre Servicio Andaluz de Salud sobre reproducción asistida, es verdad que por debajo de los 38 años no se tiene en cuenta lo que es la reserva ovárica, pero a partir de los 38 años sí que una paciente con baja reserva ovárica no sería candidata a preservación de fertilidad, porque bueno, se combinarían los dos parámetros negativos, edad y baja reserva. Y bueno, según la guía de la R, la guía de la Sociedad Europea de Reproducción, no debe ofrecerse preservación de fertilidad en aquellas mujeres con fallo ovárico prematuro. Bueno, pues simplemente porque ya no hay nada que preservar, ¿no? Bien, hemos hablado de que podemos criopreservar embriones, podemos criopreservar ovocitos. Es verdad que el procedimiento para hacerlo es lo mismo, como luego veremos, y el tratamiento y los tiempos que necesitamos, tanto para criopreservar embriones como para criopreservar ovocitos, es lo mismo. Pero hay una gran diferencia entre embriones y ovocitos. Claro, unos son gametos, los ovocitos, los embriones ya son pues, la unión de óvulos y espermatozoides y por lo tanto implica a una segunda persona. Bueno, en todas las guías siempre se incluye la criopreservación de embriones, incluso como de elección en aquellas mujeres que tengan pareja masculina. Bueno, es una técnica muy consolidada a nivel mundial, tenemos mucha experiencia y bueno, no tenemos dudas sobre la tasa de supervivencia de la vitrificación de embriones y sabemos hoy por hoy que la tasa de embarazo prácticamente es la misma con embriones vitrificados que con embriones en fresco. Pero como hemos dicho, ya no es solo, los embriones no son solos de la mujer y por lo tanto hay una pérdida de autonomía sobre o de los derechos de esos embriones por parte de la mujer. Es decir, si luego esa pareja se rompe, la mujer pierde, no va a poder usar los embriones y por lo tanto no hemos preservado ninguna fertilidad, sino posiblemente le hemos generado un problema. Bueno, eso lógicamente hay que explicarlo y a veces, bueno, pues con la pareja a veces puede ser una situación incómoda o difícil de explicar o a lo mejor incluso de entender en ese momento recién diagnosticado el cáncer, ¿no? Y puesto que
los embriones, ya digo, puede ser que no se utilicen, pues ahí existe otro riesgo, el riesgo de abandono de los embriones que, bueno, pues se acumulen y, como digo, bueno, luego se genera un problema de qué hacer o qué no hacer con esos embriones, ¿no? La criopreservación de ovocitos es, bueno, pues digamos que la técnica que hoy por hoy se considera pues de elección en casi todas las mujeres para realizar preservación de fertilidad. Por supuesto, tiene que hacerse en mujeres postpuras y necesitamos mujeres donde ya tengan la regla y que, por supuesto, permitan una exploración vaginal, ¿no? Se va a referir sobre todo cuando tenemos pues chicas muy jóvenes entre pues eso, 15 o 16 años. Veremos que no es el caso de los cánceres de mama, pero bueno, en otros tipos de cáncer sí se puede dar. Está descrita como ya también se comentó en la primera presentación, una tasa de embarazo en torno al 35%. Y como luego ahora veremos en una tabla, la edad de la mujer en el momento de la vitrificación y el número de ovocitos que vitrifiquemos es un predictor del éxito de esa preservación de fertilidad. En cuanto a los ovocitos frescos o vitrificados, en cuanto al miedo a que esos ovocitos, recordad que en España está permitido utilizar los ovocitos vitrificados para conseguir embarazo desde el año 2005. Antes no se permitía porque existía duda sobre la seguridad de ese procedimiento, ¿vale? Bueno, hoy sabemos que es totalmente seguro y que no hay ningún tipo de problema y las tasas de embarazo prácticamente son las mismas con los ovocitos vitrificados. ¿Y de qué lo sabemos? Pues fundamentalmente de los programas de los bancos de óvulos de donación de ovocitos, donde las tasas de embarazo, como digo, son similares a las de óvulo en fresco. Pero bueno, claro, ¿cuál es la diferencia, como decíamos antes, para una pareja ya también establecida entre vitrificar óvulos? Bueno, que los ovocitos son un proyecto de embriones. Cuando yo congelo un embrión, ya sé que ese embrión tiene unas tasas de embarazo, pues probablemente en torno al 50%. Es muy probable que la mitad o más de la mitad de los ovocitos que vitrifiquemos no lleguen a ser embriones. Por lo tanto, lógicamente, el rendimiento por óvulo o por embrión será mucho menor, ¿no? Bien, ya también se ha comentado antes la posibilidad de criopreservación. Luego volveremos sobre la criopreservación y sobre los tratamientos para conseguir esos ovocitos, ¿vale? En cuanto a la criopreservación de la corteza ovárica, bueno, pues ya también se ha comentado anteriormente, consiste, bueno, pues en obtener un trozo de corteza ovárica por vía laparoscópica y posteriormente pues se congela. Luego, con el tiempo, lo que habrá que descongelar es reimplantarlo. Puede ser un reimplante ortotópico sobre el ovario o heterotópico en cualquier otra parte del cuerpo, como podría ser, por ejemplo, el brazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que es inmediato, es un tratamiento que puede hacer urgente y por lo tanto no supone demorar el tratamiento del cáncer. No se recomienda en mujeres de más de 36 años y baja ovárica. ¿Por qué? Pues porque la manipulación de ese tejido ovárico va a suponer por sí pérdida de folículos, pérdida de ovocitos. Por lo tanto, en alguien que ya tenga una baja reserva ovárica, pues lógicamente el rendimiento va a ser mucho menor. Bien, como hemos dicho, la corteza ovárica va a permitir recuperar las dos funciones, la reproductiva y la hormonal. Se ha visto que puede recuperar la función ovárica, la función hormonal en aproximadamente el 95% de los casos. Y se ha descrito hasta un 40% de tasas de embarazo, como también se ha comentado anteriormente. Y es verdad que la mitad de los embarazos son naturales. Pongo ahí en interrogación porque, bueno, no queda muy claro hasta qué punto esos embarazos que se han conseguido de forma natural provienen de la corteza ovárica reimplantada o del tejido ovárico que quedó antes de realizar la quimioterapia. Entonces, bueno, ahí queda la duda de exactamente qué es lo que está originando ese embarazo, ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues estaría indicado en aquellos casos donde no es posible la vitrificación del ovocito. Es verdad que la criopreservación de la corteza ovárica todavía en muchos sitios, en muchos medios, se considera un método experimental, una técnica experimental y, de hecho, pues en el Sistema Andaluz de Salud, en la guía, se explica que efectivamente es una opción, es una técnica experimental, pero que bueno, debe ofrecerse dentro de estudios de ensayos clínicos, ¿no? En cuanto al cáncer de mama y la preservación de corteza ovárica, revisando, pues realmente no hay mucha experiencia. Y luego, bueno, pues también otra cosa que se ha visto es que el tejido ovárico reimplantado pues ha tenido una duración de unos 15 meses. Solamente ha durado 15 meses. Después de esos 15 meses pues ya se ha vuelto a producir el fallo ovárico. Existe en teoría el riesgo de recurrencia de la enfermedad, por eso también se recomienda que se realice el estudio histológico de la pieza, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, que no hay ningún caso constatado. Y en las pacientes con portadoras de BRCA, pues se aconseja retirar el reimplante una vez que se ha cumplido el deseo genésico, bueno, por el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Bien, también ya se comentó lo de los agonistas, el uso de los agonistas de la NRH.
Bien, decir que las guías de preservación no lo consideran una técnica de preservación de fertilidad tal cual. De hecho, a ese nivel lo consideran también como una técnica experimental, es decir, bueno, aunque hay algunos datos y hay algunos casos, pero bueno, todavía parece que los datos, la evidencia es pequeña y, como digo, ahora mismo no se considera como una técnica de preservación de fertilidad como tal. Pero sí está recomendada como ayudante a las técnicas de preservación de la fertilidad, precisamente con intención de mejorar de mantener la función ovárica. Y, por supuesto, si no es posible hacer cualquier otra técnica de preservación de fertilidad, pues mejor utilizar agonistas de la NRH que no utilizar nada. Bueno, este es el esquema de la guía de la R sobre preservación de fertilidad. Aquí se mencionan otras técnicas que nosotros no hemos aquí hablado, como la maduración in vitro de ovocitos. Bueno, esto también son métodos de urgencia, es decir, pincho los folículos cuando son muy pequeñitos, saco óvulos maduros que luego voy a madurar en el laboratorio. Esto claramente sí que está considerado hoy por hoy todavía como algo experimental, ¿vale? Y como vemos, bueno, pues en esta guía, cuando hay pareja, pues vemos que la opción siguiente pues es la preservación de ovocitos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las etapas para conseguir esos óvulos, esos ovocitos, ¿no? Bueno, pues vamos a tener una fase de una estimulación ovárica, vamos a inducir la ovulación, tenemos que hacer la punción, ¿vale? Y luego posteriormente la punción folicular para extraer los óvulos y luego todo este proceso, ¿cuánto nos va a llevar? Pues aproximadamente entre 12 y 14 días. Bien, bueno, el ciclo ovárico es fundamental a la hora de entender cómo funciona la estimulación ovárica, es decir, cómo primero vamos a tener que hacer uso de FSH, puede ser que también de LH, pero sobre todo de FSH para estimular la ovulación, cómo vamos a tener que bloquear la hipófisis para que no se desencadene antes de tiempo el pico de la LH que nos dé al traste el ciclo, y posteriormente vamos a tener nosotros que provocar ese pico de LH para inducir la maduración de los ovocitos y así, por lo tanto, puncionar posteriormente los folículos y extraer los óvulos. Este es el protocolo estándar para la preservación de fertilidad, un protocolo donde el bloqueo de la hipófisis se realiza con antagonistas de la GnRH, ¿vale? Análogos de la GnRH tenemos agonistas y antagonistas. En este caso son los antagonistas. ¿Cuál es la ventaja de los antagonistas? Que bloquean la hipófisis desde la primera dosis. Los agonistas, recordemos, que tienen un primer pico de Flerar y que tienen una primera dosis de estimulación y posteriormente bloquean la hipófisis. Los antagonistas desde el principio bloquean la hipófisis. Bien, en cuanto al inicio de la estimulación ovárica, antes era un problema, es decir, teníamos cuándo empezamos, es decir, el inicio convencional implicaba comenzar al inicio del ciclo, en los 2-3 primeros días del ciclo. ¿Eso qué hacía? Pues que si una paciente nos llegaba ya muy avanzada, o sea, después de la ovulación, pues teníamos que esperar, pues ya digo, a tener la ovulación para luego empezar el ciclo, perdón, la regla para luego empezar el ciclo. Si era ya avanzada la fase folicular, por lo menos sobre la primera semana, más o menos 7, 8, 10 días, pues además teníamos que esperar que ovulase y tuviese la regla. ¿Eso qué hacía? Que en función del momento del ciclo en el que viniese la paciente, el ciclo podía durar hasta 5 semanas, es decir, necesitábamos hasta 5 semanas para hacer una punción folicular. Hoy se realiza lo que es el inicio, o se recomienda utilizar el inicio aleatorio, es decir, bueno, en el mismo día, que sea el mismo día que prácticamente nos llega la paciente a la consulta, una vez que la hemos informado, una vez que la paciente tiene claro que quiere hacer el tratamiento de preservación de fertilidad, pues muchas veces ese mismo día o al día siguiente comenzamos lo que es la inicio, independientemente del momento del ciclo en el que se encuentre. Si desde el primer momento pensamos que hay riesgo de ovulación porque está muy próxima a la ovulación natural, pues entonces empezamos con el antagonista desde el principio. Que no, pues esperamos al momento en el que fuera necesario. ¿Esto qué hace? Pues que realmente solamente desde que se nos deriva la paciente necesitamos 2 semanas. 2 semanas para hacer un ciclo de preservación de fertilidad. ¿Y esto qué hace? Que teniendo el tiempo suficiente, pues incluso conseguimos hacer 2 ciclos de preservación de fertilidad. Es lo que se denomina como dual-stim, o sea, doble estimulación. ¿Esto qué hace? Pues que nos aumenta las posibilidades de conseguir más ovocitos maduros en un solo ciclo. En un solo ciclo podemos hacer una estimulación e inmediatamente después comenzamos la siguiente. Con lo cual, en solo 4 semanas podemos hacer 2 ciclos completos de estimulación ovárica. Bien, la supresión ovárica ya hemos dicho que hoy por hoy se recomiendan los antagonistas.
¿Y eso por qué? En primer lugar, porque es más rápido, el ciclo es más rápido, pero sobre todo, porque reduce prácticamente casi a cero el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una complicación muy importante que puede surgir de una estimulación ovárica, lo cual también podría luego comprometer el tratamiento posterior de esa paciente en cuanto al cáncer de mama, mientras se recupera o no de ese síndrome de hiperestimulación ovárica que a veces, bueno, pues puede durar hasta 14 días aproximadamente e incluso pueden requerir ingreso en UCI. Hoy por hoy, con el uso de los antagonistas y la inducción de la ovulación con los agonistas de la GnRH, prácticamente el síndrome de hiperestimulación ovárica se ha reducido a cero. Y lo que decíamos, bueno, pues permite ese inicio rápido de hacer 2 ciclos en uno. Hoy se está poniendo de moda también el suprimir la hipófisis no con antagonistas, sino con progestágeno. Se le da progesterona a la paciente durante todo el ciclo. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que lo hacemos más amigable para la paciente, son menos inyecciones, no se tiene que poner las inyecciones de los antagonistas. En principio parece, y digo en principio porque tampoco hay muchos trabajos, que los resultados son similares y sobre todo porque hay mucha menos experiencia. Nosotros, teniendo en cuenta que solo tenemos la mayoría de las veces una oportunidad, un ciclo, preferimos ir a lo seguro y preferimos hoy por hoy utilizar el protocolo con antagonistas, ¿vale? Ya se ha hablado también del uso concomitante de los inhibidores de la aromatasa, sobre todo estaría indicado en los tumores hormonos dependientes. ¿Qué consigue el letrozol? Pues ya se ha hablado, reducir los niveles de circulantes de estrógeno. La dosis que se utilizan son 5 miligramos al día. Se administra desde el inicio de la estimulación ovárica y se corta justo el día que se induce la ovulación y después de la punción se reanuda. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que baja la regla. Con el protocolo de antagonistas y el bolo de agonistas, como pone aquí, la regla baja a los 5 o 6 días de la punción, ¿vale? En cuanto a la maduración ovocitaria, que está de positiva, clásicamente se ha hecho con HCG. La HCG tiene un parecido, no hay LH para inducir la ovulación, usamos HCG porque tiene una actividad similar a la del LH, ya que comparten el 80% de la cadena beta de ambas hormonas, ¿vale? Y utilizan el mismo receptor. ¿Cuál es el problema del HCG? Pues que tiene una vida media muy larga, ¿eh? La regla no baja hasta los 12-14 días después de la punción y sobre todo porque el HCG es la que desencadena el síndrome de hiperestimulación ovárica. Como hemos dicho, hoy por hoy el tratamiento son antagonistas y hay inducción de la ovulación con agonistas de la GnRH. Produce un pico endógeno de LH muy corto, de unas 12-24 horas. Eso hace que la fase lútea sea muy corta, la regla baja en unos 5 o 6 días y prácticamente ha desaparecido el síndrome de hiperestimulación ovárica, con lo cual la recuperación de la paciente es muy rápida. Y bueno, tenemos que extraer los ovocitos. ¿Cómo? Bueno, pues por medio de una punción folicular, una punción ovárica por ecografía vaginal, ¿vale? Se hace mediante cirugía ambulatoria, ¿verdad? Que es un procedimiento muy sencillo, 10-15 minutos, no tiene mayor, pero bueno, también no hay que olvidar también que, bueno, tiene un riesgo de complicaciones muy pequeño, eso sí es verdad, menos del 1%, sobre todo, bueno, pues hemoperitoneo, lesiones vesicales e infecciones. Conjunto, como digo, está descrito en menos del 1%, ¿no? Bien, ya comentamos antes que la tasa de éxito, el éxito dependía pues eso, del número de ovocitos maduros, no del total que obtengo, porque el total no son maduros, sino del número de ovocitos maduros, los que voy a poder juntar con espermatozoides, ¿vale? Y la edad de la mujer. Si cogemos un número como pueden ser 10 y entramos en ese grupo donde era mayor el diagnóstico del cáncer de mama, entre 35 y 40, pues vemos como con 10 ovocitos, por ejemplo, con menos de 35 años, 35 menos, la posibilidad de tener un niño, no de embarazo, porque hay que recordar que muchos embarazos terminan en aborto, está cercano al 70%, como eso ya baja casi 10 puntos un año después, a los 36, otro 10% a los 37, y así. Esto simplemente una mujer sin antecedentes de ninguna enfermedad, como la edad, va disminuyendo sus posibilidades de embarazo. Como, bueno, pues prácticamente hemos perdido un 40 puntos 5 años después, entre los 35 y los 40. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que efectivamente la edad para buscar embarazo es muy importante. Por eso el estudio Positive, si permite cortar el tratamiento y dejar que esa paciente pueda acceder antes a buscar embarazo, pues estaremos, como vemos aquí, realmente mejorando muy mucho sus posibilidades de embarazo. Bueno, de la gestación de cáncer de mama, pues no insistir más porque ya se ha hablado, pues se considera uno tiene una influencia negativa,
Bueno, pues lo que también se habla de más complicaciones en cuanto a mayor riesgo de prematuridad y de bajo peso. Y bueno, también se ha hablado que el tamoxifeno pues, se debe suspender 3 meses antes del embarazo. En cuanto a las portadoras de BRCA, bueno, pues ya también se ha hablado que es importante el consejo genético y el consejo reproductivo, y ya también se ha comentado antes en la primera presentación la posibilidad de hacer diagnóstico prenatal y sobre todo la posibilidad de poder hacer diagnóstico genético preimplantatorios. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues con esos embriones, o bien con un tratamiento nuevo de fecundación in vitro, o con esos ovocitos que hemos vitrificado, ¿vale? Pues una vez que hagamos la fecundación in vitro, los embriones que obtengamos, pues lo que haremos será el análisis. Le hacemos una biopsia y estudiamos si tienen o no tienen la mutación. Bueno, ya sabemos, el 50% por estadística llevarán la mutación. Por lo tanto, nos quedamos con la mitad. Y de esos embriones, muchos probablemente no van a evolucionar como consecuencia de lo que es de la biopsia y de lo que es el proceso del cultivo en el laboratorio. Todo eso que conlleva, pues que realmente las posibilidades de embarazo, pues van a ser menor. Bueno, pues todo eso también lo tenemos que conocer. ¿Cuáles otras opciones reproductivas podemos tener en los portadores de BRCA? Bueno, pues ya lo hemos comentado también antes, pues si queremos aumentar mis posibilidades de embarazo y además evitar transmitir la enfermedad, pues una opción también sería posteriormente la donación de ovocitos. Y ya por último, bueno, pues dar una diapositiva sobre bueno, el programa de preservación de fertilidad en las unidades de reproducción del Hospital de Virgen del Rocío. Bueno, nosotros nos ceñimos a lo que nos dice la guía del SAS, establece que la preservación de fertilidad se ofrecerá en el sistema sanitario público andaluz como una técnica asociada a la de reproducción asistida en mujeres con posible riesgo de pérdida de su capacidad reproductiva por exposición a tratamientos gonadotóxicos o por procesos especiales con riesgo acreditado de fallo ovárico prematuro. La preservación de fertilidad, por lo tanto, siempre será bajo indicación médica, no ofertando esas técnicas con única intención de posponer la fertilidad. Es decir, se diferencia lo que es la indicación médica de la indicación social y establece que la técnica de preservación de fertilidad es la extracción y vitrificación de ovocitos maduros. Ni siquiera habla de embriones, sino de extracción y vitrificación de ovocitos. Para obtener dicho óvulo es necesario, pues lo que hemos dicho, la estimulación, etcétera, y habla la guía que el resto de las técnicas se consideran experimentales. Bien, nosotros empezamos los programas de preservación porque inicialmente en el 2005 estaba todo centralizado en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Nosotros empezamos el programa en el segundo semestre del 2013. Bueno, hasta entonces hemos atendido, hasta ahora, hasta la semana pasada, hemos atendido a 142 pacientes, hemos iniciado 146 ciclos y hemos finalizado 144. Bueno, pues simplemente de eso ha habido dos. Uno que no se canceló por baja respuesta de la paciente y el otro que la paciente finalmente, ya cuando se programó la punción, por miedo, no se presentó a la punción. Bien, como decimos, bueno, ahora, como veíamos que tenemos más ciclos hechos que tal, pues es verdad que solamente 2 pacientes han realizado 2 ciclos de preservación de fertilidad. La guía del SAS contempla esa realización de esos 2 ciclos cuando se obtengan menos de 8 ovocitos maduros, el número que consideran a conseguir, ¿no? O como ideal o como mínimo para tener ciertas opciones de éxito en el futuro, ¿no? Como ya he dicho antes, una paciente no acudió a la punción y bueno, de las pacientes que hemos atendido, 3 pacientes han fallecido, lo que supone un 2% del total de las pacientes atendidas. Nada, simplemente por diferencia del total, como digo, han sido 142. De esas 75 pacientes, es decir, más del 50% han sido pacientes con cáncer de mama. Como vimos, la edad de las mujeres tiende a ser mayor en las mujeres, es decir, en las mujeres más jóvenes hay otro tipo de cáncer, sobre todo hematológico. El rango de edad mínimo máximo en las pacientes con cáncer de mama ha sido de 22 y 40 años. Bueno, decir que 40 años es la edad que establece la guía esa tope para hacer el tratamiento de preservación de fertilidad, porque es la edad tope que pone para la indicación de cualquier técnica de reproducción. En total, pues se han congelado 1.695 ovocitos maduros. Se han descongelado a la fecha, se han hecho 8 ciclos, como veremos posteriormente, de descongelación de ovocitos, de pacientes que han venido a utilizar esos ovocitos, con lo cual actualmente quedan congelados 1.627 ovocitos. Como digo, se han realizado 8 ciclos de descongelación de ovocitos, 5 de ellos en pacientes con cáncer de mama. Y de todos los ovocitos que se han descongelado, se ha llegado a realizar 5 transferencias.
Es decir, que en 3 de los ciclos no ha habido transferencia siquiera y que, bueno, hemos conseguido 3 embarazos, lo cual, bueno, pues las tasas de embarazo pues sería un 60% por transferencia y estaríamos hablando de un 37% por ciclos de descongelación de ovocitos. Pero, desgraciadamente, esos 3 embarazos han finalizado en abortos, con lo cual, a fecha de hoy todavía no tenemos ningún nacimiento. Bueno, son pocos ciclos, esperamos que cuando realmente empecemos, ya los ovocitos llevan ya algunos más de 10 años, empecemos realmente a hacer ciclos de descongelación de ovocitos, pues empecemos a obtener embarazos evolutivos que terminen en un recién nacido. Bien, como conclusión, bueno, pues la palabra que pongo en rojo, ¿no? Es esencial informar a las pacientes con cáncer en edad reproductiva sobre los efectos secundarios de los tratamientos gonotóxicos y que las opciones de preservación, es decir, las pacientes deben de ser informadas. O sea, luego la paciente decidirá si quiere o no quiere, pero lo que no puede ser es que nosotros, que es lo que teníamos para ocurrir, la sensación que ocurría antes es que tomamos la decisión por ellas como que, bueno, que la preservación de fertilidad entraba en un segundo plano. Bueno, pues por lo menos que las pacientes tengan esa información y ya ellas que tomen o opten por la decisión que quieran, que la principal técnica de preservación de fertilidad es la de preservación de ovocitos, que bueno, que además en el cáncer de mama, pues digamos que es la que mejor se adapta a ello, que es seguro y que en principio no tiene por qué demorar el tratamiento del comienzo del cáncer de mama. Ya hemos dicho también que el embarazo no influye negativamente en la enfermedad y que, bueno, insistir que la edad de la mujer es el principal factor pronóstico de fertilidad.